Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde todas las semanas hacemos el repaso de la escuela sabática y el título de la lección de esta semana es Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. La semana pasada vimos la primera parte en donde, en base al libro de Hechos, el capítulo 17, vimos la historia de Pablo predicando a los atenienses, ¿sí? Un desafío misionero evangelístico, pero que sin duda Pablo pudo llevar a cabo allí con la ayuda de Dios. Y bueno, hoy vamos a hacer el repaso de la lección número 11. Ya estamos a muy poquito de terminar este último trimestre del año. Ya se nos fue el año, nos quedan 2 semanas y terminamos la lección de este trimestre. Así que bueno, vayamos viendo la posibilidad de estar teniendo ya el siguiente folleto para comenzar el trimestre que viene, ahora en enero. Así que bueno, ponete en contacto ahí con tu director de publicaciones. Si te suscribiste a la escuela sabática, seguramente ya tienen que estar por llegar los folletos a tu iglesia, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar el repaso de esta lección, no sin antes decirte que dejes algún comentario, ¿sí? Allí abajo, y también que te puedas suscribir a este canal. Yo siempre estoy incentivando allí a que te puedas suscríbete, y también compartir este video, compartirlo a tus amigos, a tus familiares, a los miembros de tu clase, para que pueda ser de ayuda para los demás. Así que bueno, vamos entonces a comenzar. Bueno, quiero comenzar dejando en claro 2 puntos que me parece que la escuela sabática desarrolla, bueno, el contenido en base a 2 puntos importantes que yo por lo menos pude ver en la escuela sabática. El primero tiene que ver con el desafío de predicar, evangelizar en lo que son las ciudades, ¿sí? Hay mucho trabajo para hacer en las ciudades. Ya vamos a desarrollar un poquito más este tema. Y el otro punto tiene que ver con algo que ya la escuela sabática lo viene trabajando en estas semanas previas, que es el trabajo que muchas veces Dios tiene que hacer en nosotros, que tiene que ver con el prejuicio que muchas veces tenemos en predicar a otras personas que tienen otra forma de pensar, otra religión, otras filosofías, incluso personas que pertenecen a otras culturas. Bueno, en esta semana vamos a ver allí en lo que dice el Evangelio de Mateo. Hay una historia interesante que deja bien en claro que Dios también se preocupa por alcanzar a esas personas y que nosotros tenemos un papel importante que ejercer para que esto pueda llevarse a cabo. Y quiero comenzar con un versículo que aparece en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, versículo 35. Mateo capítulo 9, versículo 35. Hoy es un día medio complicado porque el sol sale, se esconde, así que me está haciendo unos cambios de luces allí en el video. Ustedes lo van a ver, se van a dar cuenta que hay momentos donde estoy más iluminado, u otros momentos donde estoy más opaco, ¿sí? No se preocupen, es la iluminación de ahí afuera de la ventana, el sol que sale, que se esconde. Así que bueno, vamos a Mateo, capítulo 9, versículo 35. Dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? Jesús no hacía diferencia, o sea, él iba a las ciudades, a las aldeas, a donde había poca gente, en donde había multitudes. O sea, Jesús sabía que donde había personas, no importa si eran muchas o pocas, el mensaje tenía que ser dado, ¿sí? Así que Jesús recorría estos lugares, no hacía diferencia, él iba enfocado a lo que era la predicación. Y dice el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es increíble lo que dice acá, ¿no? Cómo describe ese sentir que tuvo Jesús al ver estas grandes multitudes que muchas veces se amontonaban alrededor de él para escuchar su palabra. Dice que Jesús tuvo compasión
de esas multitudes. Y yo me pregunto, ¿no? O sea, me pregunto para mí. O sea, ¿será que yo, o sea, que al ver la necesidad de las personas eso genera cierta compasión? Si eso llega a mover alguna fibra de mis sentimientos, de mis emociones, si yo logro tener compasión de las personas. Bueno, yo creo que eh, si nosotros vemos la necesidad de las personas, necesidades en todos los sentidos, ¿no? No estoy hablando solamente de necesidades físicas, como hablamos ya anteriormente, hay necesidades que tienen que ver con lo social, con lo emocional, con lo espiritual, necesidades básicas que tienen que ver con la alimentación, la vestimenta. O sea, cuando yo veo la necesidad de la persona, sea cual fuera, me conmueve eso, me lleva a mí a la acción, a querer hacer algo para aliviar ese dolor o ese sentimiento de la persona. Bueno, yo creo que si se produce eso, vamos por buen camino, porque eso significa que el Espíritu Santo está actuando primeramente en nosotros y nosotros también esperamos que el Espíritu Santo actúe en la otra persona para que Dios pueda hacer una obra, una transformación en ese corazón, en esa vida. Pero si no actúa primeramente en nosotros, va a estar difícil la obra, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que asegurarnos también de que nosotros podamos ser sensibles a la necesidad. Esto yo ya lo dije anteriormente y lo voy a seguir diciendo porque creo que es un punto importante que tenemos nosotros que trabajar, ¿no? Jesús tuvo compasión de las personas, las veía, las personas estaban dispersas y las veía sin rumbo, sin dirección, totalmente expuestas a los ataques del enemigo, porque dice que las veía como ovejas que no tienen pastor. Imagínate en los tiempos bíblicos el papel fundamental que tenía el pastor al cuidar un rebaño de ovejas. ¿Sí? El pastor era el único que podía defender y cuidar a ese rebaño. ¿Sí? Si no había pastor, esas ovejas estaban ahí a disposición de cualquier lobo que se acercara. Entonces Jesús vio así a su pueblo, ¿sí? como un rebaño que no tenía pastor, totalmente expuestas a los ataques del enemigo, ¿no? Y eso fue lo que lo llevó justamente a Jesús a actuar, a llevar adelante la misión, no solamente en lo que es la palabra, sino que también él hacía actos para aliviar el sufrimiento de las personas. Y quiero que vayamos ahora sí un poquito más adentrándonos, no sé si es así la palabra, pero bueno, vos me entendés lo que quiero decir. Vamos metiéndonos a lo que es la lección de esta semana. Vamos al capítulo número 15 de Mateo, ¿sí? No vamos a ir a muchos lugares de la Biblia, yo quiero enfocarme en algunos versículos nada más porque yo doy por sentado que vos ya estudiaste tu lección detalladamente, que te leíste todos los versículos, todos los comentarios también que aparecen allí de Ellen White. Esto es simplemente un repaso para que podamos sacar las ideas principales, ¿sí? Y bueno, y que la podamos compartir en nuestra clase. Ustedes saben que nuestras clases de escuelas sabáticas son bastante limitadas en cuanto al tiempo, ¿no? O sea, nosotros a veces tenemos 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 para hacer todo lo que tenemos que hacer en la escuela sabática, repasar la lección, pasar lo que es el informe, están los momentos de oración. Y bueno, muchas veces se nos van algunos minutos en otras cosas y después nos quedamos cortos con el repaso de la lección. Cuando vos hagas el repaso con tu clase, con tus alumnos, la idea no es que vos hagas el repaso del día sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si vos querés hacer eso, desde ya te digo que no te va a alcanzar el tiempo. La idea es justamente que vos hagas un repaso, ¿sí? No hagas un estudio completo de toda la lección, sino que vos veas los puntos principales que vos puedas incentivar, animar ahí a tus alumnos para aplicarlos, ¿sí? Bien, Mateo el capítulo 15, versículo 21, dice lo siguiente, ¿sí? Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, ¿sí? Cuando Jesús hace este viaje, esta excursión, ¿no? Saliendo ya de los límites de su tierra,
de todo lo que es la tierra de Israel, él empieza a llevar a los discípulos a estos lugares que eran considerados territorios paganos, ¿sí? Había una lección que Jesús quería hacer ahí con sus discípulos. Las lecciones que Jesús daba a sus discípulos no eran solamente teóricas, sino que también eran prácticas. Y ahora ellos iban a presenciar una lección práctica de parte de Jesús. Y la historia comienza allí en el capítulo 15, en el versículo 21. Vamos a encontrar la historia de una mujer pagana, una mujer cananea, que justamente vivía en estos lugares, ¿sí? Y es interesante porque la lección del día domingo nos habla un poquito el contexto de esto, ¿no? Por ejemplo, ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento Dios le da indicaciones muy claras a su pueblo cuando salen de Egipto, después de pasar más de 400 años en la esclavitud de los egipcios. Dios los libera a través de lo que Moisés pudo hacer, y ellos empiezan una peregrinación en el desierto. Y Dios le da una serie de indicaciones bien precisas a su pueblo, que ellos tenían que, a medida que iban avanzando, tenían que ir conquistando diferentes territorios. Y ellos tenían que instalarse allí en Canaán, y a partir de ahí empezar a conquistar territorios e incluso enfrentarse a ciertas naciones que eran paganas, ¿sí? Naciones que tenían otras creencias, que adoraban a otros dioses, que tenían otra forma de adorar y de hacer sus servicios religiosos, rituales, donde muchos de ellos tenían que ver con sacrificar los hijos a los ídolos, ¿no? Entonces Dios le dio indicaciones muy claras a su pueblo de incluso de eliminar estas naciones, ¿no? Pero ahí en el libro de Jueces, el capítulo 3, versículo 6 del libro de Jueces, dice lo siguiente, dice: y tomaron de sus hijas por esposas, y dieron sus hijas a ellos, y sirvieron a sus dioses. O sea, esto lo que aparece acá en Jueces es algo que lamentablemente es algo que se va a ir repitiendo a lo largo de la historia del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel justamente empezó a hacer alianzas. Antes de destruir a estas naciones, el pueblo se empezó a mezclar, a hacer alianzas, empezaron a formar familias, empezaron a tener hijos, ¿verdad? Y de esa manera ellos empezaron a alejarse, empezaron a vivir una apostasía y olvidar literalmente a Dios, ¿sí? Hay un salmo que justamente estos días lo estuve compartiendo allí en las iglesias, el Salmo 105 y 106, es un salmo muy interesante que te recomiendo que lo puedas leer, estudiar. Allí habla acerca, o sea, el que escribe el Salmos es una persona, un judío que se encontraba exiliado, y él en esos dos salmos hace un recorrido a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel justamente, ¿no? Y él, encontrándose en el exilio, mirando hacia atrás, se da cuenta que el pueblo constantemente fue rebelde con Dios. Y lo que él estaba viviendo en su presente era la consecuencia o el resultado de esa apostasía que el pueblo había hecho, e incluso él reconoce también, ¿no? que él fue rebelde, que él pecó, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo de Israel es llevado al exilio, ¿no? Y ellos nuevamente vuelven a formarse como una nación, ellos se vuelven muy celosos justamente en no entablar relaciones con la gente pagana para no volver a caer en lo mismo, ¿sí? Pero ese celo los llevó a formar barreras, ¿sí? Ellos directamente ya ni se relacionaban con estas personas, e incluso lo veían de una forma mala, denigrante a ellos, ¿sí? Es como que se habían ido de un extremo al otro extremo, a tal punto de que ellos ya cortaron su relación. Y por eso llama mucho la atención a los discípulos, que eran judíos, esto que hace Jesús, de ir
y tratar con esta mujer que ahora vamos a ver la historia, ¿sí? Así que vamos a continuar leyendo allí estamos en el capítulo número 15 de Mateo. Bueno, antes de que continuemos con la historia que está en el capítulo 15 de Mateo, déjame destacar algunos puntos que tienen que ver con lo que hablábamos al principio de que Jesús recorría las ciudades, ¿sí? Las aldeas, las ciudades. ¿Por qué es importante predicar o evangelizar en las ciudades? Por varios motivos. Yo quiero dejarte solamente dos. Primeramente porque en las ciudades es donde están la gran cantidad de personas, la mayoría de las personas viven en las ciudades. Entonces la ciudad es un campo amplio para trabajar. Además de eso, en las ciudades nosotros vamos a encontrar una variedad de culturas, de formas de pensar, de religiones, que tal vez no la encontremos en los lugares más rural, ¿sí? Sino más bien en las ciudades. Además de eso, el otro punto importante, por lo cual yo creo que también no tenemos que dejar de evangelizar en lo que son las ciudades, es la necesidad espiritual que hay. En la ciudad ustedes saben que está la mayor concentración de pecados, de problemas de seguridad, de inmoralidad, los mayores índices de suicidio se dan justamente en lo que son las ciudades. Entonces, creo que tenemos un desafío importante como iglesia también trabajar en las grandes ciudades e incluso las ciudades que tenemos nosotros en las que convivimos, ¿sí? Sí, por ejemplo, yo estoy en Mendoza en este momento trabajando. A mí no me toca la parte de la ciudad de Mendoza trabajar, yo estoy más bien en la zona norte, donde hay iglesias que están más retiradas, iglesias que están más en una zona un poco más rural, pero bueno, muchos de los miembros de la iglesia que yo estoy atendiendo se viven prácticamente en la ciudad por el tema laboral, de estudios, constantemente estamos en contacto con personas que están en las ciudades. Entonces, creo que es un desafío interesante que nosotros podamos crear una estrategia evangelizadora para llegar a la gente que está en las ciudades. Las necesidades de las personas que están en las ciudades no van a ser las mismas que las que están en una zona un poco más alejada, donde tal vez hay más campo, ¿sí? Donde tal vez hay un poco más de tranquilidad, cosa que por ahí en la ciudad no se vive eso. Entonces me parece que es un desafío muy bueno para nosotros para ver de qué manera podemos nosotros alcanzar, ¿no? Hoy por hoy la iglesia está ejerciendo un montón de ministerios que trabajan específicamente en las ciudades. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con ayuda urbana. Seguramente habrás escuchado hablar de este ministerio de ayuda urbana. Generalmente se lleva a cabo esto en las ciudades porque es donde están la mayor cantidad de personas que están en situación de calle. Así que bueno, así como ayuda urbana hay un montón de actividades que se pueden generar, ¿no? Incluso se me viene a la mente dónde están ubicadas las iglesias que a mí me toca atender. Se me viene a la mente la iglesia de Villanueva, Guaymallén, Pedro Molina. Son iglesias que tal vez están o son parte de lo que es la gran ciudad, ¿no? Entonces tenemos que ahí, en esas iglesias específicamente, crear una manera de cómo captar el interés de nuestros vecinos, del vecindario, para que ellos vean a la iglesia como algo relevante, como algo importante, que la iglesia tiene algo para ofrecerles, ¿sí? Es un desafío interesante ahí para poder trabajar y bueno, desarrollar ahí con ayuda de todos ustedes. Bueno, ahora sí vamos a la historia de Mateo 15, 21. Leíamos recién ahí que dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Miren, hay dos cosas que yo quiero destacar. Primeramente, esta historia aparece en otra parte de los evangelios, específicamente en el libro de Marcos, el capítulo 7. Allí el libro de Marcos es más contundente a la hora de describir que esta mujer
no pertenecía a una nación extranjera, así que no era israelita. Y creo que lo hace con un motivo importante, ¿no? Interesante, que es más bien el de, porque justamente el Evangelio de Marcos es un evangelio que fue escrito, dirigido para los gentiles. Entonces, allí cuando el evangelista cuando escribe lo hace pensando en el auditorio que estaba recibiendo el mensaje. Entonces, para el Evangelio de Marcos es importante hacer énfasis que esta mujer era de una región que no pertenecía al pueblo de Dios y que aún así Dios estaba interesado en alcanzar a esta persona, que Jesús estaba interesado en alcanzar a esta persona. ¿Por qué? Porque las demás personas que leían el Evangelio de Marcos, al ser gentiles, se iban a sentir identificados también con la acción de Jesús, de que Jesús muestra interés en alcanzar a estas personas. En cambio, en el Evangelio de Mateo, que fue escrito directamente para los judíos, también se menciona que es una mujer que vive en una región pagana, ¿sí? Extranjera, pero ahí el énfasis está más que nada en la actitud de Jesús, que él justamente hace algo que a los discípulos les llama la atención. Ahora voy a leer algo interesante que dice Ellen White sobre esto, ¿no? Pero bueno, dice también la historia que cuando Jesús estaba en esta región salió una mujer clamando: Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, esta mujer, a pesar de que era de una nacionalidad extranjera, de alguna manera está reconociendo a Jesús como el Mesías, porque nadie decía a otra persona, a un desconocido, hijo de David. O sea, la expresión hijo de David era netamente algo mesiánico, era reconocer al descendiente de David como el Mesías, ¿sí? Y esta mujer lo estaba haciendo, estaba reconociendo a Jesús como el Mesías. Ten misericordia de mí, y le presenta la situación. Dice: mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Es tremendo lo que le pasa a esta mujer, de ir de manera desesperada a Jesús justamente con esa situación. Yo creo que hay situaciones difíciles que los padres enfrentan con los hijos, pero llegar a un punto donde vos como papá o como mamá te ves que no podés hacer más nada frente a una situación donde te sentís totalmente sin herramientas, sin posibilidades de poder ayudar a tu hijo, es una situación realmente muy trágica la de esta mujer, que es la situación que lo lleva justamente a buscar a Jesús. Yo no sé, la Biblia no lo dice qué es lo que pasó con la hija para que terminara en esa situación, ¿no? Cayendo en una posesión demoníaca. La verdad que no lo sabemos. Uno puede llegar a deducir, a pensar, bueno, si eran de una religión extraña o una religión pagana, bueno, alguna cuestión de espiritismo posiblemente hayan hecho. Tal vez la hija lo hizo de manera escondida, que la madre nunca se enteró. Pero bueno, el presente de la madre era que estaba lidiando con su hija con una situación que se le iba de las manos, que no había nada que ella pudiera hacer y que sabía que necesitaba la ayuda de Jesús. Y es por eso que va a buscar a Jesús y lo encuentra. Ahora, es llamativa la actitud, la reacción que Jesús tiene. Allí en el versículo 23 dice así: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Es increíble la actitud que tienen los discípulos, ¿no? Porque, a ver, estos discípulos, Pedro, Santiago, Juan, Mateo, todos los discípulos que ustedes ya conocen, les preocupaba más, o sea, les interesaba más lo que le estaba pasando a ellos, la incomodidad que esta mujer le estaba haciendo pasar, que la situación real que estaba viviendo esta mujer. Y yo digo, no, qué cabezones los discípulos, porque en vez de ser sensible a la situación de esta madre que estaba lidiando con una situación de posesión demoníaca con su hija, a ellos les preocupaba más que esta mujer esté gritando detrás de ellos, ¿no? Y le decía a Jesús: despídela, ¿sí? Despídela, pues da voces tras nosotros. Y esto me hizo pensar
Esto me hizo pensar mucho a veces en ciertas actitudes que nosotros podemos tener como cristianos, como iglesia, en donde a veces nos preocupa más nuestra propia comodidad que la situación real de las personas, ¿no? Yo creo que a veces, es triste esto, pero a veces como iglesia nos falta crecer en ese sentido, en ser sensible a lo que está pasando a la otra persona, en realmente dejar de mirarnos hacia nosotros y mirar la situación de los demás, ¿sí? A nosotros nos preocupa muchas veces más nuestra liturgia, eh, todo lo que nosotros hacemos como iglesia, que la situación de las personas, ¿sí? Ahora, no quiero que me malinterprete ni nada, no estoy diciendo que tenemos que descuidar nuestra forma de actuar como iglesia ni nada, ¿no? Pero me parece a mí que hay una obra, un trabajo que tenemos que hacer en esto de estar más atento, de dejar de mirarlo a nosotros y empezar a mirar la necesidad de las personas, ¿no? Eh, no sé, se me vienen varios ejemplos en la mente que no los voy a mencionar ni decir, pero en estos años he vivido varias situaciones en la iglesia en donde uno se da cuenta que los hermanos están más preocupados por cuidar ciertas cosas de la iglesia eh, que por las situaciones que las personas están pasando realmente, ¿no? Entonces, como decía recién, no caigamos en este error de los discípulos, ¿no? Porque ahora Jesús le iba a dar una lección a ellos, que esa lección iba a impactar en la vida de los discípulos. Dice el versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. O sea, esta mujer no se detuvo ante la negativa o la frialdad de Jesús al ser un poco frío en tratarla a ella. Incluso a los discípulos también les llamó la atención esta actitud de Jesús, ¿no? Pero ante esa respuesta, cualquier persona yo creo que hubiera dicho: bueno, acá creo que Jesús no me va a dar mucha cabida, creo que tengo que buscar ayuda en otro lado. Pero esta mujer, a pesar de esto, dice que siguió insistiendo. Dice la Biblia que ella se postra ante él, se arrodilla delante de Jesús y le pide con una súplica: Señor, socórreme, ayúdame. Versículo 26 dice: respondiendo, él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué tremendo, ¿no? Porque, o sea, si uno lo lee así, dice: Jesús trató de perra a una mujer, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que bíblicamente, a los gentiles se les llamaban perros, ¿no? Es una forma despectiva de llamar a los gentiles. Lo que está haciendo acá Jesús es tratar a esta mujer de la misma forma que tal vez lo hubieran hecho los discípulos, ¿sí? Pero hay un propósito detrás de todo esto. Ahora vamos a llegar a ese punto. Frente a lo que Jesús dice, en el versículo 27 dice: sí, Señor. Está bien. O sea, no está bien que vos eches la comida de los hijos de Israel a los perrillos, ¿no? La mujer de alguna forma está diciendo: sí, Señor, lo acepto, te entiendo lo que estás diciendo. Pero ella agrega, dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, aún los perrillos pueden comer de las sobras de eso que cae de las mesas, de esas migas que caen en el piso. Bueno, los perros se alimentan muchas veces de eso. Dice el versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y dice la Biblia: y su hija fue sanada desde aquella hora. Increíble, ¿no? La fe de esta mujer. Jesús mismo hace una exclamación de asombro diciendo: mujer, qué grande que es tu fe, ¿sí? Hay una cita de Elena de White que aparece en el día martes, bien abajo, dice:
Esto también es sacado del deseo de toda la gente. Dice, Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esa representante de una raza despreciada como la habrían recibido los judíos. Con ello, quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal, evidenciando en su recepción de la mujer y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal, según lo manifestó en la subsiguiente concesión de lo pedido por ella. O sea, Jesús acá le estaba dando una lección de cómo los discípulos debían tratar realmente a una persona así, ¿no? Había mucho prejuicio, mucho nacionalismo, o sea, ese miedo de que el pueblo de Dios se había apostatado por mezclarse con las naciones paganas, lo había llevado a un punto donde ellos ya directamente rechazaban a toda persona que pensaran diferente a ellos, que tuvieran una religión diferente, o sea, lo trataban de manera despectiva a todas estas personas, y la manera en la que Jesús trató a esta mujer en un principio era la manera en cómo cualquier judío lo hubiera hecho, ¿no? Pero bueno, Jesús después destaca la fe de esta mujer y finalmente el pedido, la súplica de esta mujer es escuchada, es oída y se produce el milagro, ¿no? Jesús sana. Desde aquella misma hora la hija quedó completamente sana. Yo me imagino el impacto que habrá tenido este milagro en la vida de esta mujer, en la vida de la hija de esta mujer, los vecinos, la familia. Realmente esa obra yo estoy seguro que no quedó ahí, sino que tuvo como hubo ahí eh, se produjo como una especie de una onda expansiva, ¿no? O sea, ese milagro no quedó ahí solamente, sino que tuvo un mayor alcance. Entonces, qué importante, familia, amigos, hermanos, que podamos nosotros vencer nuestros prejuicios. Hay muchos prejuicios de parte de nosotros, como ya lo veníamos hablando. En una ciudad se puede ver mucho esto del prejuicio, ¿no? En las ciudades es donde están la mayoría de la gente de distintas nacionalidades, culturas, etnias. Y entonces, bueno, o sea, en nuestro país, más allá de que es un país que reciba a las personas y todo, yo veo que hay prejuicios, incluso dentro del ambiente cristiano siempre se hacen bromas con referente a la nacionalidad o la ascendencia de alguna persona. Entonces es importante que con ayuda de Dios vayamos trabajando esos puntos que muchas veces nos impiden trabajar por alguna persona que está necesitando de Dios, ¿no? Y ese trabajo que uno hace, como sucedió en esta historia, no queda ahí, sino que tiene un alcance mucho mayor, que es difícil visualizarlo o medirlo. Lo que nosotros hacemos por una persona siempre termina alcanzando a otras personas, ¿sí? Así que creo que es una historia muy buena que nos da varias lecciones de cómo llevar la misión de Dios a una persona que tiene una mentalidad, una religión diferente a la nuestra. En el libro de Hechos, el capítulo número 10, del versículo 9 al 16, hay una escena, una historia, donde Pedro tiene una visión, ¿sí? Ya era el horario del almuerzo. Pedro dice que bueno, fue a tomar una pequeña siesta a la azotea hasta que la comida esté lista, ¿no? Seguramente él dijo, bueno, despiértame cuando la comida esté lista. Así que él se fue a dormir su siestita. Dice que él mientras dormía vio una visión, mientras estaba durmiendo, de un lienzo que bajaba del cielo, atado de sus puntas y lleno de animales inmundos, ¿no? Animales cuadrúpedos, reptiles, dice la Biblia. Entonces se escucha una voz que dice, levántate, mata y come, ¿sí? Y él dijo, pero no, ¿cómo voy a comer estos animales que son impuros? O sea, Pedro era judío, sabía exactamente lo que decía el libro de Levítico, la ley de Dios, en cuanto a cuáles son los animales puros y aquellos que son impuros. Entonces Pedro directamente rechaza esa petición. Pero hay una lección allí que yo quiero compartírtela. Lo voy a buscar. Hechos. Se me cayó acá mi machete. Hechos capítulo número 10. Dice así. Versículo 13.
dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común, le dice. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significara la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Ahora vamos a entender bien por qué esta visión tan extraña, ¿no? Hay mucha gente que aplican esta visión y justifican el hecho de que se puede comer los animales inmundos, impuros, ¿no? Y dicen, no, porque a Pedro Dios le dijo que sí, que come, entonces está permitido comer, ¿no? Hay gente que lo trata de justificar de esa manera, pero esta visión tiene otro sentido, ¿sí? Lo que le estaba sucediendo a Pedro, como a cualquier judío, era que él tenía prejuicio, ¿no? Él decía, la salvación, las buenas noticias, el evangelio es para los judíos. O sea, a él le costaba visualizar hasta ese momento que la misión, o sea, que el evangelio tenía que llegar a los gentiles, tenía que llegar al imperio, a los romanos, ¿sí? A todas las personas que aceptasen a Jesús como su Salvador, pero a Pedro le costaba. Entonces, había una persona que de alguna manera estaba buscando a Dios, que era un centurión romano, Cornelio, y acá aparece, ¿no? O sea, de alguna manera Dios lo estaba preparando a Pedro para que se efectuara ese encuentro entre Pedro y Cornelio, y Pedro pudiera compartirle, pudiera evangelizar a Cornelio y a la familia. Si no hubiera sido por esa visión, Pedro tal vez nunca lo hubiera hecho, ¿sí? Por eso esa visión es parte del mandato de Dios hacia Pedro de hablar con estas personas que eran a la vista de él, o sea, no a la vista de él, sino que literalmente eran gente pagana, que tenían otras religiones, pero a través de esa visión Dios le estaba mostrando que él no debía hacer ningún tipo de acepción de personas, ¿sí? Y es por eso que a nosotros también podemos sacar la misma lección, ¿no? Nosotros muchas veces cuando pensamos, mejor dicho, en personas que no comparten nuestra forma de pensar, no comparten nuestra religión, no comparten la forma de vivir, tal vez, ya hay un cierto prejuicio que se levanta, ¿no? Y eso nos genera ciertas dudas, nos generan ciertas trabas a la hora de llevar el mensaje a estos grupos de personas, ¿no? Que nosotros nos podemos encontrar en una ciudad o en el lugar donde estamos, podemos constantemente tener trato, ¿no? Y hay una pregunta que hace Jesús allí en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 8, él dice así, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Por ejemplo, en Mateo, el capítulo 8, versículo 10, vemos la historia de un centurión con una fe tremenda, ¿sí? También vemos la historia de los amigos de un paralítico que llevaron a esta persona a los pies de Jesús, incluso rompiendo un techo, ¿no? Donde Jesús de alguna manera destaca la fe de estas personas. En Marcos 10 está la historia del ciego Bartimeo, ¿sí? Donde la fe de él brilla y también es una fe que se destaca entre los demás. Uno podría pensar, bueno, en el pueblo de Israel la fe era algo que abundaba, pero lamentablemente no era así. Muchas veces en los evangelios, en Mateo 17, por ejemplo, encontramos la exclamación de Jesús en donde él dice: generación incrédula y perversa. Generación incrédula llama a su pueblo, ¿no?
Entonces, una lección importante que podemos nosotros aprender o sacar de estas historias es que la fe es algo que lo vamos a encontrar en lugares tal vez donde uno no se imagina o uno no cree que está. O sea, la fe no es patrimonio de una religión, no es patrimonio de un país, no es patrimonio de un grupo social. O sea, todas las personas podemos ejercer fe, ¿sí? El problema está, bueno, cómo direccionamos nuestra fe. Pero hay muchas personas que tal vez doctrinalmente, ¿sí?, no son como nosotros, pero tienen fe, ¿sí? O sea, tienen fe en un Dios, tienen fe en que Jesús va a venir a buscarnos, tienen fe en que Jesús puede producir un milagro, ¿sí? O sea, hay fe, hay mucha gente que tal vez no son de nuestra religión, de nuestra iglesia, pero que tienen mucha fe, incluso tal vez más fe que nosotros, ¿no? Entonces, cuando la Biblia, cuando Jesús más bien hace esta pregunta allí en Lucas 18, ¿no?, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Yo creo que esa pregunta nos debe hacer reflexionar a nosotros que va a haber fe, va a haber fe. Lo que sí nosotros tenemos que encontrar esas personas que tal vez tienen una fe que no está direccionada, pero que tienen esa apertura de recibir el mensaje del Señor. Hay muchas personas que solamente están esperando que se les presente la verdad, ¿no? Y ahí es donde entramos en escena. Lo que vos podés hacer, lo que yo puedo hacer, mi disposición de dejar de lado mis prejuicios para ir y encontrarme con estas personas que sin duda van a recibir el Evangelio de Dios, ¿no? A veces nosotros nos dejamos guiar por las apariencias, ¿no? Y decimos, bueno, esta persona me va a tratar así, o no me va a recibir, o me va a decir esto o aquello, pero vayamos con fe, nosotros vayamos con fe, confiando que Dios va a actuar también, y seguramente vamos a encontrar lindas respuestas de parte de Dios. Les comparto los desafíos del día jueves. Primer desafío dice así: abre tu corazón en oración, pidiendo una mayor porción de fe, con lo cual compartir tu amor por aquellos que están cerca y lejos. Y el otro desafío, que es un desafío un poquito más avanzado, dice: ¿cómo llegaste a conocer a Jesús y el precioso mensaje de los 3 ángeles? Enumera 3 bendiciones espirituales que hayas experimentado de Jesús en tu vida personal y prepárate para compartir estos conceptos con tu clase de escuela sabática. Estos días estuve hablando con algunos hermanos de iglesia y me comentaban algunos planes que tienen, ¿no?, como consecuencia de las lecciones que estuvimos estudiando los días anteriores. Y me decían, pastor, ahora en estos días hay cambios de intendente en algunos lugares, y entonces queremos sacar o queremos pedir una audiencia para como iglesia presentarnos, llevarles un obsequio al intendente, ponernos a disposición. Y bueno, reentusiasmados los hermanos me hablaban, y bueno, yo los apoyaba en que sí, que lo vamos a hacer, que tenemos que organizarnos, que tenemos que buscar un lindo presente, un lindo regalo para llevarle al intendente, y bueno, y concretar esos contactos, ¿sí? Y está bueno hacer eso. Es una manera de ver cómo llegar a estas clases de personas que no son tan fáciles de alcanzar, ¿no? Entablando contactos, ¿sí?, dándonos a conocer, poniéndonos a disposición de ellos, creo que es una manera, ¿sí? Quiero terminar con esta última cita que aparece en el día viernes, también del Deseo de toda la gente, de la página 25, dice así: entre quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos lo esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio del sistema orgánico hebreo, pero la intolerancia de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Qué increíble. Yo cuando leía esto decía, wow, o sea, las personas
se esforzaban por entender el hebreo, ¿sí? O sea, hay que estudiar el hebreo y poder entenderlo, ¿no? O sea, era tanto el interés que tenían estas personas de conocer de ese Mesías, de saber más acerca de las profecías, que se interiorizaban en lo que era el hebreo, ¿no? También dice allí que estos hombres entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas. Hay gente, hermanos, hay gente que conocen la palabra de Dios, ¿no? Que la estudian, que se acercan de manera sincera. Y esa persona es como cuando alguien te lo sirve en bandeja, por así decirlo, ¿no? O sea, está ya todo dado para que uno pueda ir, ganarse el corazón de esa persona, entablar una amistad, ganarse la confianza y presentarle la verdad del mensaje. Ya está casi hecho el camino, ya está como allanado, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar a estas personas, ponernos nosotros en la mano de Dios para poder alcanzar a estas personas que ya están siendo tocadas sin duda por el Espíritu Santo, ¿sí? Así que bueno, vamos a finalizar, a terminar con una oración y vamos a pedirle a Dios que nos acompañe y que nos ayude en este desafío. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias por este momento que nos permites repasar la lección de esta semana, compartir estos versículos, sacar estas lecciones prácticas para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar todo prejuicio de nuestra vida, a poder ver, Señor, en cada persona un potencial candidato para el cielo. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, nos des las palabras necesarias para poder lograr esto. Y desde ya, gracias porque podemos contar contigo, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros. Mis amigos están aquí del otro lado también. Bendice a sus familias. Y gracias por todo lo que tú nos das siempre. Por eso pedimos todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me despido hasta la semana que viene. Acordate de suscribirte, dale me gusta, hace un comentario y bueno, compartí este video, ¿sí? En tu cesto de WhatsApp, en tus redes sociales, mandalo ahí por mensajito, decir mira acá hay un buen resumen que te va a servir. Así que bueno, te dejo hasta la semana que viene, que Dios te bendiga, un abrazo grande, chao chao.